La guarida del nerdorriqueño. Saludos, estimado público del internet. Yo soy el nerdorriqueño y les doy la bienvenida al comienzo de la segunda temporada del podcast La guarida del nerdorriqueño. En este episodio haremos una visita al pasado, en específico al sábado 22 de septiembre del 2012 en el tercer nivel del centro comercial Plaza Las Américas, en donde, como parte de las actividades del Festival de la Palabra de ese año, celebraron un conversatorio entre los entonces miembros del colectivo Algaro Comics. Nos referimos, por supuesto, a Miguel Ángel Sanjurjo, Joel Vázquez y Huehuex Collazo, quienes, entrevistados por el profesor Luis Jefty Lacour, hicieron el deleite de todos los presentes. Yo asistí a este conversatorio y pude grabarlo en su totalidad. Originalmente publiqué este contenido en 6 mini videos, pero ahora estoy incluyendo la totalidad de esas grabaciones en su formato original de 1 hora 6 minutos de duración como parte de este episodio. Podrán escuchar a Miguel, Joel y Huehuex mientras comparten una historia oral de la creación de Algaro Comics, del proceso creativo usado para producir clásicos como El Jíbaro Samurai y muchos otros temas. Y ahora pasemos a disfrutar de Algaro Comics, parodia, pastiche y el arte del entretenimiento. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Buenos días a todos y a todas. Vamos al comienzo del conversatorio de esta mañana. Agradezco que se hayan levantado tempranito y estén aquí con nosotros. Bien, mi nombre es Luis Lacour. Yo estoy a cargo de la página Funny Fish Fountain Comics. Es una página donde he estado poquito a poco ensamblando la historia del cómic puertorriqueño, un tema bastante en pañales, digamos. Todavía estamos en construcción de esa historia, sobre todo al tratarse de un medio poco común en Puerto Rico. No obstante, el cómic siempre ha existido en Puerto Rico desde hace mucho tiempo, inclusive desde finales del siglo XIX. Hoy tenemos la presencia, ¿verdad? Contamos con la presencia del colectivo Algaro Comics, compuesto por Miguel Ángel Sanjurjo, Joel Vázquez y Huehuex Collazo. Los trabajos de Algaro Comics son extremadamente particulares, bien creativos, bien diferentes. Si se fijan, tenemos aquí un ejemplo de los trabajos que ellos han hecho. El título más conocido de ellos es Jíbaro Samurai, y vamos a estar hablando un poco sobre la trayectoria de ellos, sobre todo de esta plataforma del Jíbaro Samurai, del concepto del Jíbaro Samurai, que es extremadamente paródico y hasta cierto punto pues trasciende un poco. Por otro lado, los trabajos de Algaro Comics conducen por una línea de entretenimiento que vamos a hablar sobre eso, porque el entretenimiento se tiende a ver como algo fácil de hacer y algo que no tiene un valor artístico o cultural, y nos vamos a dar cuenta que pues lograr el entretenimiento a través de la manera en que ellos lo logran, pues realmente es un arte que no todo el mundo puede amaestrar. Para que tengan una idea un poco y que se ubiquen históricamente, estos artistas pertenecen a una especie de segunda oleada de producción de cómics. En Puerto Rico hubo un boom de cómics a finales de los 80 y toda la década de los 90. Ya a partir del aproximadamente el año 2000 en adelante empieza a surgir como una nueva ola de artistas que pues con sus conocimientos y sus disciplinas respectivas empiezan a aplicar
sus conocimientos en el arte digital y empiezan a hacer usos de las redes sociales, de los programas digitales, etcétera, para crear una nueva plataforma de trabajos de cómics en Puerto Rico. Y nos vamos a dar cuenta que estos cómics también tienen un gran valor sociológico. Así que le damos la bienvenida y con un aplauso a los caballeros que tenemos aquí esta mañana. Muy bien. Bueno, pues la primera pregunta, ¿verdad? ¿Cómo surge este concepto del jíbaro samurái? ¿Qué ustedes pretendían con el jíbaro samurái? ¿Qué buscaban con el jíbaro samurái? Vamos a comenzar por ahí. Ok, el jíbaro samurái empezó como un proyecto de el hijo de mi compadre, que él estaba haciendo en comparación cómo eran los jíbaros de Puerto Rico con la clase samurái de los japoneses. Entonces él me enseñó ese ensayo y yo le dije, oye, ¿qué te parecería si hiciéramos un personaje que fuera un jíbaro samurái? Él me dice, ay, pues dale, hazlo, tú sabes. En cierta forma, pues yo le copié la idea y pues... No, pero él tiene sus regalías también, así que... Y ahí fue que surgió. Pues básicamente el primer cómic, como estaba en aquel entonces, éramos Don Algaro y estaba Efraín Morales, aquí que está en el público aquí presente. Ellos ya iban a tirar el cómic de Don Algaro, o sea, de Algaro, como tal, de la revista Algaro. Entonces yo estaba ya tarde con el jíbaro. Y yo dije, diablo, ¿y qué yo voy a hacer para el primer cómic? Y yo lo que hice fue, agarré un bonche de ilustraciones que tenía del jíbaro samurái y otras que no había dibujado, las puse así en una mesa bien grande y yo dije, ok, aquí falta, pongo diálogo aquí, pongo esto y empecé a empatar. Y hice un cómic de 50 páginas. Y el resto es historia. Y por ahí seguimos, y sí fue que surgió el primer cómic como tal. Porque un cómic de 50 páginas, pues usualmente sabemos que los cómics van, digamos, en Puerto Rico especialmente, ¿verdad? De 12 a, como mucho, pues que quizás 24 páginas, ¿verdad? Es la cantidad estándar. ¿Por qué tirarse un cómic de 50 páginas? Y de hecho son cómics que no te dejan con el to be continuo al final, que eso es tan horroroso. ¿Por qué decidieron hacer eso? Pues porque básicamente yo dije, pues yo quiero hacer un cómic que sea completo de principio a fin, o sea, que no continúe, que empiece y termine en el mismo cómic. Y como era en blanco y negro y era bien barato, pues yo dije, pues lo voy a tirar en blanco y negro, la portada de colores, y pues lo tiré de 50 páginas. Entonces el segundo que salió, ese sí, se hizo bien cómic. O sea, ya con una historia, bien estructurado, y lo hice de 50 páginas también. Bueno, yo me acuerdo que Efraín decía, diablo, si dejan a este dibujar, olvídate, hace un graphic novel de 200 páginas. Y ahí pues esta gente me aguantaban bastante y pues y seguí dibujando así ese concepto. Lo que intercalábamos era, tirábamos uno de 50 páginas, in between tirábamos uno que eran 4 historias de 4 artistas. O sea, Efraín dibujaba una, Joel dibujaba otra, yo dibujaba otra y así. Entonces el jíbaro salía 2 veces al mes, como quien dice. Salía su revista, no, salía una vez al mes. Salía la revista de 50 páginas, la revista de 50 páginas, pero dividida en 4. Antes de entrar en la reacción del público a los primeros jíbaros samurái, porque es algo bastante particular, antes de entrar en ese aspecto, ¿verdad? Sabemos que los cómics se crean, nacen con el mismo procedimiento creativo que cualquier otro aspecto, digamos, o algún género literario, ¿verdad? Hay que pensar en un concepto, una idea, unos personajes, una estructura de la historia. Me doy cuenta que el jíbaro samurái a veces luce como unos ejercicios creativos que hasta parecerían improvisados, pero hay una... por ejemplo, en el caso de Joel trabaja mucho esa cuestión del guión, hacer un guión y entonces luego trabajar el arte, los dibujos, los diálogos. Lo mismo con Wewex. Wewex ha creado su propio personaje, el de Yuki Gotai, que es la hija del jíbaro samurái. Hablen un poco de esa cuestión del guión, de las historias, de dónde sale, de dónde ustedes toman para darle vida y las historias a ese personaje del jíbaro samurái. Pues básicamente lo que nosotros mantenemos siempre igual es la característica del personaje, de que él se llama Goyo Gotai, de que tiene una hija, tiene una mascota que es la cabra mágica,
¿Cómo se llama la cabra se llama mofinga, que es juego de palabras de la palabra mofongo. Entonces, aparte de la característica del personaje, siempre mantenemos la estructura de hacerlo bien criollo, como ejemplo lo de mofinga, que tenga mucho chiste alusivo a la cultura puertorriqueña, y eso es lo que se queda igual. Pero el proceso creativo es básicamente nosotros estamos jangueando, lo hacíamos cuando estaba Efraín, y ejemplo, el de Trifulca de Monstruos, que son 5 historias que el jíbaro se enfrenta a diferentes monstruos y criaturas. Es nada, en unas conversaciones nosotros hacemos un chiste o vimos una película de algo. Oye, estaría chévere que Goyo peleara, qué sé yo, con un cíclope. Pues yo también, eso está bien gufiado, voy a hacer esa historia. Y decidimos hacer como un pie forzado, como un tema. Entonces, todo el mundo hace una historia como quiera de monstruos o de lo que sea, pero cada uno con una libertad, en ese particularmente. Y así es que salen las historias, son chistes que se desarrollan, cada cual hace una historia del tema que sea, y si yo soy más bien el que edito la historia, si hay algo que para que tenga coherencia, pues lo arreglo lo que tenga que arreglar, pero así es que sale el proceso creativo, es espontáneo. En el caso de Yuki Gotai Wewex, que es este personaje que estoy asumiendo, y me aclararás ese detalle, estoy asumiendo que tú lo creaste, o no sé si ya estaba creado, lo creaste. Pues, ¿cuál fue esa iniciativa? ¿Por qué decidiste irte por esa línea de ella? ¿Quién es Yuki Gotai? ¿Cómo tú trabajas con esos conceptos que ellos trabajan entonces con el jíbaro? Pues mira, yo entro a la vida de estos chicos. No, una vez yo le dije a Aguelo, yo tenía una historia de una ninja en casa ahí engavetado. Y era una ninja rubia y, ¿sabes? Era como que media americana, ¿sabes? Entonces, pues cuando empiezo a hablar con estos chicos, pues, ¿sabes? Le digo, mira, mano, el jíbaro está chévere, ya tiene su mascota, ya tiene esto. ¿Qué tú crees si le hacemos una hija? Como que el jíbaro luche, ¿sabes? Más allá de volarle la cabeza a todo el mundo. Que él luche por algo siempre, ¿sabes? Que tenga una razón más profunda por luchar. Y a Aguelo le pareció chévere. En eso pues yo cogí la ninja que tenía, pues la criollicé. Por ejemplo, le puse un símbolo taíno en la manga, le puse el pelo negro para ponerla media taína o morena, y de ahí fue, sí, claro, la anatomía boricua, aparte de que ella hace mucho ejercicio, y le gusta comer lo que yo le digo mochi, que es sushi de morcilla. Entonces, pues en el origen, en el más reciente cómic que nosotros hicimos, ahí explicamos un poquito más de dónde viene Yuki. Pues claro, pues era una familia que era bien unida, y pues por un desastre que pasó en el medio, pues todos se separaron, y pues ahí es que viene el comienzo de para dónde cogió Yuki, para dónde cogió el jíbaro, y para dónde cogió la esposa que todavía ese no le hemos tocado, que se llama Yukita, la esposa de Goyo. Y pues nada, ahora vamos a desarrollar todos esos conceptos. Exacto. Goyo Gotai es el nombre del jíbaro samurái, y la primera vez que yo vi el cómic de Jíbaro Samurai pensé en muchísimas referencias extranjeras que iban por la línea de los samuráis, porque, dándole un poco de contexto al público, yo no sé si ustedes saben, pero en Puerto Rico hubo un gran auge de lo que era animación y cómics japoneses a finales de los 90 y en gran parte de los años 2000, casi duró 10 años, fue más o menos como 1998 al 2008, fue 10 años de un gran auge de jóvenes, adolescentes y grandes y de todas las edades con un gran interés por la animación y los cómics japoneses,
que son productos bien complejos, bien diferentes y que me dio a mí para hacer mi tesis de maestría. O sea, no es un juego, no es algo, o sea, es bien complejo, bien interesante. Cuando yo vi Jíbaro Samurai por primera vez, que salió en el 2007, realmente lo subestimé muchísimo. Lo subestimé muchísimo. Y dije, esto es un tripeo, esto es un algarete, ¿verdad? Algaro Comics, un algarete. Sin embargo, vi que estaban publicando constantemente los números y no paraban, y eran de 40 y pico de páginas, 50 páginas, eso era y dale. Pero los primeros fueron en blanco y negro, después se fueron a color, y yo decía, espérate, pero aquí hay algo. Desde el punto de vista literario, me pareció interesante lo que ustedes hicieron con algunos de los trabajos, con la cuestión de que al principio cada uno hacía su propia historia del Jíbaro Samurai, su propia versión de su propia historia, y pues Miguel trabajaba pues encuentros bien extraños con villanos en el camino y simplemente pues eran historias donde se volaban las cabezas. Joel trabajaba el personaje específico, villanos, historia, y pues entonces Werwex trabaja Yuki y algunos otros elementos, pero a veces en algunos de los cómics ellos trabajaban una especie de cadáver exquisito. O sea, Miguel empieza la historia, Joel continúa esa trayectoria y al final Werwex culmina esa historia. O sea, si saben lo que es el cadáver exquisito, es algo que hacen los escritores, de empezar un poema o empezar un cuento y se lo pasan y la otra persona continúa y la otra persona termina el cuento. O sea que ellos sin saber lo que es cadáver exquisito, lo hicieron voluntariamente. Hábleme un poco de los personajes. ¿Quién es Goyo Gotai? ¿Quién rayo es el Jíbaro Samurai? ¿Cómo rayos llega al Japón feudal un puertorriqueño? ¿Cómo rayos se convierte en un samurái? Háblenme de Mofinga, la cabra mágica azul de Goyo, y bueno, pues ya de Yuki hablamos un poquito, pero por lo menos mencióname de esos personajes, y el señor verde, ¿verdad? Que es un villano. El nombre de Goyo suena gracioso, pero no lo es. Surge de mi familia, porque mi familia son Gotai también, de parte de abuela. Entonces yo decía, hay que buscarle un nombre a porque Gotai. Ponle Goyo y qué sé yo, que en vez de Goya, Goyo. Y yo dije, pues Goyo Gotai. Pues ya, ahí surgió. Así espontáneo. El apellido Gotai. Es bien. No, que también el apellido Gotai, aunque es bien puertorriqueño, fonéticamente Gotai como que suena medio japonés. Y lo escogimos también por eso, aparte de que, o sea, yo le dije, es perfecto. Es como la historia del clon. El clon de Goyo Gotai se llama... Como Yuki, que Yuki es un nombre que se usa en Japón, pero Yuki de nosotros es de yuca. De yuca. Y de ahí que salió el nombre. Entonces, pues, ¿cuál era la otra pregunta? Mofinga, ¿de dónde sale Mofinga? Mofinga surge porque en el segundo cómic, que era ¿cuál se llama el segundo cómic? El retorno de Jadera, el regreso de Jadera, que era en blanco y negro. Goyo tenía un caballo que se llama Chongo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Chongo era chévere para dibujarlo y todo, pero yo decía, es que Chongo es muy grande, tú sabes, para meterlo en las páginas, y era cómico, tú sabes, y tenía su fiebre y todo, pero yo decía, necesitamos como que algo más chiquito, algo más compacto. Y pegamos, pues vamos a hacerle una cabra. Y yo empecé a dibujar la cabra y decía, diablo, qué nombre le pongo. Entonces esta amiga de nosotros, que se llama Chari, viene y dice, ¿y por qué no le ponen Mofinga a la cabra? Y yo dije, pues vamos a ponerle Mofinga, olvídate. Y se quedó Mofinga, la cabra con la colcha mágica. Aparte de que la cabra con la colcha mágica es un personaje de la vida real, que no vamos a comentar eso ahora. Hay mucha gente que la conoce, existe. Vive en Levita. Ya. Entonces, el señor verde. Todo esto del jíbaro del origen fue gracias a Werwex cuando creó a la hija de Goyo. Crea como que un background, un preámbulo a la historia. Sale lo de la hija Yuki, sale lo de Goyo y la cabra. Entonces yo, aprovechando para yo también aportar algo más personal, yo tenía este personaje que yo creé cuando publicaba Algaro con Efraín, que era una revista de antología, y había una historia que era de Mostrito, que el villano era el señor verde. Por alguna razón que uno nunca sabe, porque uno crea estas cosas y la gente le gusta una cosa y la otra no, a la gente le encantó ese personaje. Y yo vine y cogí ese personaje, lo saqué de ese mundo y lo integré al mundo del Jíbaro Samurai.
Y es un personaje que en el diseño es así estilo como un cabro y eso, que es como una parodia de la versión de cristiana del diablo cuando lo ilustran como una cabra. Y lo crea así. El señor verde, lo que significa, el verde es un símbolo del poder, del dinero, que el poder corrompe, y por eso es que yo escogí ese color para cambiar un poco el estereotipo de que siempre es rojo, los demonios y qué sé yo. Y en el universo pues del Jíbaro Samurai, el color verde pues simboliza la maldad. Y de ahí es que salió el personaje, que básicamente él crea al personaje principal, el Jíbaro Samurai, él crea a la hija y yo creo al Némesis. Que ya esto se convierte como que algo colectivo dentro del universo del Jíbaro. El Jíbaro Samurai, al igual que ocurre con estas películas que veíamos antes de ninjas y de samurai, le ponían nombres a los movimientos. ¿Cómo olvidar esa película de ninjas desconocida que corre por YouTube en una escena de un hombre que saca como un sai y saca fuego del sai y diga ¡Fuego ninja! ¡Fuego ninja! Goyo Gotai, el Jíbaro Samurai, le pone nombres a sus movimientos. Háblame un poquito de esos nombres, de esos movimientos de él. Pues el movimiento del Jíbaro Samurai, el clásico del Yuka Slash. Eso era vacilando también un día, diablo. Hay que ponerle Yuka Slash con Kayuka Slash. Eso fue un día, nosotros vacilando, los tres decíamos hay que ponerle un movimiento a este porque todo el mundo tiene. Y pegamos, pues Yuka algo, qué sé yo, y este pegó Yuka Slash. Y yo, pues Yuka Slash se queda, Juan. Y ahí empezamos con Yuka, que si Yuka Snyder, que si Yuka esto, que si Yuka lo otro. Yuka Cyber, Yuka qué sé yo qué. ¿Cuál es el del Guiro cuando se enfrenta? Yuka Peine. Eso es una historia. Él iba... No, lo de Yuka Peine es una de las historias en blanco y negro, que el Jíbaro Samurai está cantando con un güiro y un ninja lo enfrenta. El Onimacho. El Onimacho, que era una parodia de Onimusha. Entonces, porque siempre estamos parodiando lo que pasa lo que está en el momento actual del manga y eso. En ese momento estaba Onimusha bien pegado, pues yo hice el Onimacho. Anyway. El ninja, como siempre, pues vence al samurái, el samurái de la manga está tocando con el güiro y el güiro tiene el peine. Y el samurái le dice, me venciste, antes de morir, déjame honorablemente cantarte una décima, que eso se hace en Puerto Rico. Y el ninja, como era un bobo, pues lo dejó. Y el samurái empezó a cantar y le tiró el peine y yuca peine, de ahí fue que salió. O sea, él lo que hace en la acción, él le adapta el yuca. Y ahí se convierte en movimiento. La canción era La Traición. Él le dijo, te voy a dedicar esta canción, se llama La Traición. Y acaba la historia diciendo, Goyo diciendo, nunca confíes en un boricua. Y ahí se acaba la historia. O sea, te dormiste en los 10 segundos, te chavaste. O sea que siempre es el prefijo de yuca, yuca algo, todo es yuca algo. No, la cuestión es que yuca slash es como corte de yuca, literalmente, es como corte de yuca, ¿verdad? Claro, triunfa siempre, porque es boricua, tú sabes, el boricua está en todas partes, tiene que triunfar. Es la raza perfecta, la raza perfecta, las cucarachas y nosotros. Lo que sí es que nosotros no somos tan feos como las cucarachas. No, pero somos persistentes. En el caso de Yuki, ¿cuál es? En Machete Edition, Yuki tiene un alma secreta que es un gallito. Lo que le llaman la semilla de la algarroba. ¿Alguien se acuerda de los gallitos aquí? No sé si alguien se acuerda de eso. Hay que haber jugado a alguien que era así como... Y ella pues en eso... Sí, eso era un arma secreta. Pero en esa parte ella se está enfrentando al doppelganger de Goyo. Doppelganger, no esa palabra, doppelganger. Que el doppelganger es el clon, el doble. Y entonces pues ella saca este gallito, se lo enseña y él le dice, tú me vas a ganar con esa porquería. Y óyeme, darse un cantazo con un gallito aquí encima era heavy. Imagínate si te daban en un ojo con eso. Entonces pues, sí. Y entonces la pelea es ella dándole en los sitios más vulnerables al tipo, por ejemplo en el ojo, en la nariz, en la oreja, ¿sabes? Que son cantazos que de verdad duelen con un gallito. ¿Y cómo muere? Ahorcado con el gallito. Exacto, con el hilo. Con el hilo del gallito, con la cabulla. Se ahorca.
mencionaba Joel un poco la primicia de parodiar ciertos elementos de los mangas, ¿verdad? Los cómics japoneses. Pero a veces, por ejemplo, en las historias que tú dibujas, se asoma Godzilla de repente, hay una nave de Star Wars pasando por el cielo. En el mundo de las comunicaciones se habla del concepto del pastiche, o en español el pastiche, en diferencia con lo que es la parodia. Yo creo que ustedes logran trabajar ambas propuestas, porque por ejemplo, yo siempre le explico a mis estudiantes, parodia es Los Simpsons, por ejemplo. Toman elementos de la sociedad americana, de la familia, y los recrean de forma humorística, pero el pastiche es como Family Guy, es simplemente el elemento del randomness, ¿verdad? De lo aleatorio, de coger elementos de aquí y allá y meterlos que no te los esperas, porque es el elemento de tomarte de sorpresa. Los metes en una licuadora y eso sale, pero eso no siempre funciona. Y acá yo veo que ustedes trabajan las dos cosas a la vez. ¿De dónde, además de los cómics japoneses y del anime, de qué otros aspectos ustedes sacan para asomarlos pues a manera de parodia o pastiche o lo que sea? A veces hacen referencia a cosas que están pasando en el momento, o sea, háblenme un poquito de esa referencia. Pues, cosas que pasan en el momento, noticias, qué sé yo qué, hasta lo que nos pasa a nosotros en la semana, bueno, ¿qué te pasó? Qué sé yo qué, y pegamos a hablar. El proceso creativo de nosotros dura, yo creo, no llegamos ni a 10 minutos. La gente dice, ¿cuál es el proceso creativo de ustedes? De verdad, nosotros tenemos un proceso creativo. Lo del pastiche fue casualidad, porque aparte de que eso que tú dices es verdad. Ejemplo, si hay una película pegada, por ejemplo, los Avengers, y estuviéramos haciendo un cómic ahora, que en uno sale Goyo, yo me aproveché porque el personaje de Thor, eso es griego, no se lo inventó Marvel. Pues cuando salieron los Avengers, pues yo hice a Thor, ahí lo incluí. Pero lo que tú dices de los elementos, de que aparece un Massive y un Godzilla, es que Gelo no puede dejar un espacio en blanco y siempre está dibujando. Y esto es tras bastidores, pero lo voy a decir porque para que esté el récord. Nosotros cuadramos una historia, una página, lo que sea, Gelo nos las entrega y está Mazinger atrás, o está Godzilla, o está el TIE Fighter. Pues nosotros venimos y lo incluimos en la historia, pero sale más bien del estilo de dibujo de él, que él hace como, en vez de una página de cómic, como un mural, incluye elementos de cultura popular, y como el universo del Jíbaro Samurai es como un universo alterno donde todos los tiempos se unen, lo pusimos, lo presentamos, y es de las cosas que casualmente son accidentes, que no es que lo pensamos hacer, y a la gente le gusta. Y de ahí que pues, ya lo convertimos en un estilo para las páginas. Hay un elemento dentro de los contenidos de estos cómics que tiene que ver con el uso del lenguaje, y ya que es verdad que estamos formando parte de los esfuerzos del Festival de la Palabra, hay algo bien particular en el uso de la palabra en estos cómics. Ustedes saben muy bien que en Puerto Rico hay artistas de cómics que hacen los cómics en inglés, quizás Yes, Bob. Yes, Bob. pensando que van a apelar a un mercado americano, o que va a venir el ejecutivo de Marvel Comics y va a decir, wow, esto es genial, vamos a publicarlo, o quizás pues pensando que los lectores puertorriqueños de cómics leen en inglés. Pero también hay unos que hacen los cómics en español y aunque tratan de utilizar el lenguaje correcto, no les sale. Hay problemas gramaticales, ortográficos, etcétera. Pero para que tengan una pruebita del tipo de vocabulario que utilizan estos artistas en sus cómics, por ejemplo, Alcapurria con K, Esmayao con H, Andrajoso, Aichus con Z, Aichus, Compay, Mocho, ¿verdad? Refiriéndose al machete. Bendito, denme un break, así fonético con K. Y Chola, ¿verdad? La cabeza, Chola. Y un palito, refiriéndose al trago. Ustedes utilizan la jerga boricua. Y es maravilloso porque a veces lo utilizan, no solamente lo utilizan en los diálogos, sino que le crean una rotulación especial para esas palabras. Por ejemplo, Yuka Slash. Todos los Yuka Slash tienen un lettering, ¿verdad? Bien brutal, bien chévere.
¿Por qué deciden utilizar ese lenguaje la jerga boricua, el vernáculo, lo que utilizamos en la calle? Que es maravilloso, son creo que los únicos que están haciendo eso. ¿Por qué utilizar alguna razón particular? Bueno, yo creo que eso es parte del personaje, porque es que, tú sabes, yo no voy a poner a hablar en un lenguaje muy rebuscado y eso, es decir, vamos a la montaña a pelear contra el monstruo que está allá. A batallar, luchemos hasta el final, amigo. ¿Y qué sé yo qué? Ay, no, eso es como que, eso es lo mismo siempre. Oh, yes, Lou, let's go over there. Tú sabes, cosas así. Ay, no, chico. O sea, el jíbaro habla como nosotros, habla como tú, y eso es lo que le gusta a la gente. O sea, identificarse con, yo hablo así, decir, yo hablo así, aunque hables de la otra forma. Pero tú dices, really deep inside, tú dices, yo hablo así de verdad. Yo digo enmayado, digo chola, me di un cantazo. No me gusta eso, yo hablo malo. Así. No, ya lo dijiste tú ahí. Sí, es básicamente eso, imitar el lenguaje que uno usa cuando habla. Tengo varias amistades que me conocen, que me han comprado el cómic, que me lo compran porque son amistades. Pero que después, sí, es la verdad, pero que después me dicen... Si no fuera por ellos, que nos compran, gracias. Después me dicen, mira, me gustó el cómic, pero algo bien particular es que mientras lo estaba leyendo era como si tú me estuvieras hablando. Entonces yo digo, pues hermano, estamos lográndolo porque el diálogo se siente real. Yo encuentro, por ejemplo, yo me doy esas vueltas por internet. Y yo digo, pero yo me siento a leer cómics españoles y ¿por qué lo tengo que leer en español? Y veo cómics portugueses y veo cómics americanos y yo, pero ¿y qué pasa con que haya un cómic boricua de verdad? O sea, no hay que tenerle miedo a eso, ¿sabes? Es un lenguaje y punto. Mira, es casi garantizado que cuando abren el cómic y leen en la primera burbuja, se echan a reír, ¿sabes? Ya con eso nada más, ¿sabes? Nosotros nos quedamos, fíjate, misión cumplida. Luis Rafael Sánchez, ¿verdad? Escritor muy conocido en Puerto Rico, muy importante, que de hecho lo vi ahorita en la paticería allá abajo. Una celebridad. Sí, le dijo, mira, para que veas a Gelo. Pues, ¿quién es Gelo? ¿Quién es Gelo? ¿Quién es Gelo? Qué poco nos conocemos. Qué poco nos conocemos. Bueno, Luis Rafael Sánchez escribió un ensayo en los 70 que se llama La Generación Osea. Quizás algunos de ustedes lo leyeron. Y él habla de una generación que utilizaba mucho la palabra osea. Y hoy día tenemos muchas muletillas también. Algo bien chévere de ese ensayo es que él dice que no nos sentimos cómodos con el español, que algo está ocurriendo en la educación en Puerto Rico que no nos hace sentirnos cómodos con el español. Puede ser que le dan mucho énfasis en la preparación del inglés al ser una segunda lengua, y entonces al asumir que el español es nuestra lengua materna, pues ya la sabemos utilizar, pero el español es mucho más complejo. Entonces requiere el mismo énfasis que se le da al inglés en las escuelas. Y muchos de mis estudiantes ni me entienden a veces en los cursos, y los cursos son en español. ¿Será esto, verdad? ¿Será que los artistas de cómic en Puerto Rico damos excusas para hacer los cómics en un inglés que, como tú dices, hey pop, es un inglés de cable TV, es un inglés de sitcom, exacto, que es un inglés que no es profundo, es un inglés básico? Exacto, como que oh my god, oops, I think there's something wrong, tú sabes, como bien pecato, bien superficial. ¿Será que no nos sentimos cómodos con el español porque no estudiamos bien el español, no nos preparamos bien en español, o será un complejo cultural? O sea, ¿qué pasa con el español aquí? ¿Qué ustedes creen? Yo creo que para mí es que le tenemos miedo al lenguaje nosotros. Decimos ahí, hablamos como jíbaro. Uy, chicos, pero si somos jíbaros, que es lo que yo digo a la gente, ¿por qué te gusta el jíbaro samurái? Porque tú eres jíbaro, yo soy jíbaro, aquel es jíbaro, tus abuelos eran jíbaros, tus bisabuelos eran jíbaros, tú sabes. Acepta tu lenguaje como es, tú sabes, hablamos así. En serio, mano, como dice la muchachería hoy en día, en serio. Usamos el español nosotros, no puedo opinar por los cómics que decidan hacerse en inglés,
Nosotros no estamos interesados en publicar a Estados Unidos, porque en Estados Unidos primero que hay un mercado enorme, bien comercial, y queremos hacer un mercado aquí, queremos que hacer comida aquí, pues hay que hacerlo en español. Esa es la razón principal. Lo otro particular de Jíbaro Samurai, aparte de que es un cómic de comedia y acción y un vacilón, lo importante es el título. Se llama Jíbaro Samurai y él es el héroe del cómic. Nosotros queremos que la palabra jíbaro no sea un sinónimo de un insulto. Y aquí en Puerto Rico nos abochornamos tanto de nuestras raíces que cuando ven una persona que desconoce algo o para decir una persona tonta o ignorante, ¿qué jíbaro es ese tipo? Y jíbaro no es una palabra de insulto, es una palabra de orgullo. Y esa, aparte de escoger el idioma español, el título, la gente le echó en un momento por eso, a lo mejor le causa gracia, le causa risa, y de verdad no lo digo porque lo hacemos nosotros, cuando compran el cómic y lo leen, se enamoran del personaje y les gusta, porque sobre todo el Jíbaro Samurai es el héroe y lleva su nombre a orgullo. Mira, yo creo, voy a decirlo así, un pensamiento. Mucha gente se cree que Puerto Rico empezó de Plaza Las Américas para acá. ¿Sabes? Que aquí este era el morro. Y pues, brother, no se acuerdan del más para atrás. No se acuerdan que existió Plaza Carolina primero. Y las plazas públicas. Yo digo que el lenguaje de nosotros está a nivel de cualquier otro lenguaje. ¿Sabes? Si nosotros no apelamos para el mercado americano, mira, está Latinoamérica. ¿Sabes? Latinoamérica es igual de grande que Estados Unidos. Está Europa, España es grandísimo y en cuestión de cómic España está bien duro, tú sabes, que en verdad a nosotros no nos asusta eso de ser alguien grande en Estados Unidos, ¿sabes? Nosotros sí tenemos un producto que está a nivel de los de Estados Unidos, pero eso mismo lo que dice el queso, queremos abrir, ¿sabes? Un mercado de que se hagan cómics heavy, que aquí los hay, ¿sabes? Esta gente, ¿sabes? Hacen cómics heavy, tú sabes, aquí de verdad le pasta y queso para todo el mundo, ¿entiendes? Pero no nos puede dar miedo, que el miedo es para llegar al lado oscuro. Cómprate el perro. Y acuérdate, si no tienes el miedo, no brincas como Batman y sales de la cueva esa. Como dicen por ahí, el miedo déjalo en la gaveta. Déjalo en la gaveta. Olvídate. Precisamente lo que establece el ensayo de Luis Rafael Sánchez, él dice, yo no pretendo que hablemos ahora con las tetas y un castellano de España, o sea, no, nosotros tenemos el español puertorriqueño es el español puertorriqueño, al igual que el español mexicano es el español mexicano. Oye, ¿tú no has oído a la gente de Canarias cómo hablan como nosotros? Son españoles de Canarias igualitos que nosotros. Los de Colombia, los de la costa, hablan igual que nosotros. Chicos. Que yo creo que realmente algo que yo he podido... Como nos gustan las novelas colombianas, Ave María, eso es. Yo quiero hablar como ese, habla como tú, chico. Tú sabes. Que ese es el detalle, ocurre algo ocurre algo en esas expresiones, ¿verdad? O en esa naturalidad o el miedo que sentimos en hablar nuestro idioma. Entonces pues preferimos darle el copy paste a lo que vemos en la televisión por cable, ¿verdad? Y quizás hablo más de las generaciones nuevas que se crían con ese aparato, ¿verdad? Y entonces pues básicamente es como si tuvieran una persona o un maestro hablándoles inglés todos los días por horas y horas y horas. Claro que van a aprender inglés, claro que se van a sentir cómodos con ese lenguaje. Aparte de que el inglés también, el inglés básico basta para poder expresar ideas básicas. El español básico no es tan fácil como el inglés básico. O sea, yo creo que todo eso se refleja en los cómics locales, y algo que me gusta y que me parece excelente de estos cómics es que está la naturalidad del lenguaje. Ellos no tienen miedo en utilizar las palabras como son y jugar con el lenguaje como les salga. Al final hay comunicación, eso es lo importante, hay comunicación y hay conexión y hay intercambio. Hay un producto que me llega y yo hago algo con ello y le devuelvo algo. Hábleme un poquito yo quiero hablar un poco de los estilos artísticos de ellos, porque son extremadamente variados, extremadamente excelentes y bien ricos. En el caso de Gelo, y quería preguntarte esto porque no sé si es algo voluntario o es que sencillamente lo has aprendido.
yo veo que tu estilo artístico es bien parecido a grabados en linóleo que se hacían en antaño, en los primeros talleres artísticos aquí de libros, de portada. O sea, tu estilo es bien grande, es loud y sobre todo, pues, no sé si utilizas el pincel, pero se ve como... Ok, pues me hablarás de eso, porque se ve como grabado. De hecho, el cómic que tú mencionaste del caballo, ¿cómo es que se llama? Chongo. Hay una página completa que es Chongo brincando y o sea, el background que tú haces son unas texturas de líneas que, o sea, no es común verlo en los cómics. Háblame un poco de cómo rayos tú aprendiste a dibujar, o sea, cómo fue este inicio y cómo tú llegas a ese estilo, qué utilizas para dibujar. Ahora los voy a aburrir. Yo dibujo desde chiquito. Yo dibujé todos los pupitres de la escuela. Me castigaron, me botaron de la escuela. No, embuste. A mí me gustan mucho los cómics del periódico. Cuando los periódicos tiraban su suplemento de cómics. Me refiero Flash Gordon, Dick Tracy. O sea, eso es bien viejo. Cuando existía el Imparcial, el Mundo y eso. Y yo me fijaba en los... No, que 40. Desde los 40. Sí, pero yo no estaba vivo desde los 40, chicos. Un dato curioso, desde los 40. Yo tengo el pelo blanco, pero yo no estaba vivo en esa época. Entonces, pues yo me fijaba, tú sabes, los distintos estilos. Por ejemplo, el Chester Gould de Dick Tracy, que hacía todo cuadrado, en ángulo. Tú sabes, los trazos de tinta. Y yo decía, diablo, ¿y cómo hace eso este tipo? Y tú sabes, uno iba... Me traían los libros de arte y yo veía los pinceles y qué sé yo qué. Y muchos de mis amigos, pues, los que dibujaban con pincel y con tinta. Yo vine a aprender a dibujar con pincel y con tinta después de grande. Yo dibujaba con bolígrafo. Entonces la disciplina que yo mismo me impuse fue, yo tengo que dibujar directo en bolígrafo, aunque me equivoque. Y yo pegaba, para el zafacón, para el zafacón, llenaba una página, la botaba. Y iba así, iba dominando. Yo aprendí a dibujar en tinta directa. Después fue que yo dije, ay, pues con el lapicito y voy entintando. Con Magic Marker es que yo dibujo. Con Sharpie, aunque no lo crean. Y ahora que viene una variedad de Sharpies que son desde el más finito hasta el más grueso, ¡oh! Olvídate. Ay, ¿qué pincel utilizaste en esto? Yo, el de la mano. Magic Marker. Y eso, me dices que de grande fue que empezaste a utilizar pincel, eso fue como más o menos, en los 50 más o menos. No, eso fue, aunque no lo crean, fue en los 80. Yo tenía una tía que en paz descanse, me quería un montón. Fuimos a comprar materiales de arte a Río Piedra, un sitio que se llamaba Píos. Ah, ya, no, todavía están vivos todavía. Yo creo que todavía está. Sí. Y ella me decía, pues te voy a comprar unos pinceles y un potecito de tinta china. Y yo, qué chévere, chacha, el primer día. Se reguería. Ya no puedo. Tú sabes. Pero poco a poco yo decía, mira, se puede diluir, puedes hacer esto. Así. Compraban materiales y yo hacía los regueros. Y así es que uno aprende, pero Magic Marker, esa es la herramienta mía por la que me siento más cómodo. Y avanzo más rápido. Y algo que ocurre con los cómics también es que queda comprobado, súper comprobado, que el estilo artístico no tiene tanto peso como lo que es el guión. O sea, a veces, hablemos claro, o sea, a veces tus dibujos son desproporcionados, pero no desproporcionados que al punto de que se vea estéticamente mal. O sea, se ve muy bien, de hecho, ya es un estilo tuyo. Pero sobre todo aquí el detalle no es eso, el detalle es que es coherente, funciona y lo que estás contando es algo que uno le puede sacar provecho, uno se entretiene, uno le gusta, uno lee. Si recordamos el mismo Touré y el Taíno es un estilo de dibujo bien sencillo, sin embargo la historia, pues, que es lo importante en los cómics, la historia, ¿verdad? En el caso de Joel, Joel tiene un estilo todavía mucho más minimalista en ese sentido. Habla un poquito de ese estilo y de hecho es un estilo que, como te he dicho antes, funciona bien brutal a color. A color funciona, yo siento que funciona hasta mejor que en blanco y negro. Y es un estilo que, volvemos, es tu propio estilo, es bien sencillo, pero funciona y es coherente. Habla un poco de dónde tú aprendes a dibujar y cómo tú trabajas, con qué herramientas tú trabajas el dibujo.
Pues el estilo mío es bien sencillo, bien caricatura como animación. La razón por la que lo hago es que como esto es un cómic, es un medio, aunque no sale mensual, porque en Puerto Rico los cómics no salen mensuales, necesitamos tirarlo constantemente. Y yo decidí pues incorporar un estilo un poco más sencillo para yo poder producir más rápido. Y para eso pues yo me adapté al estilo, lo simplifiqué para poder producir páginas más rápido. Y el material que uso, así como dice Gelo, Magic Marker y bolígrafo, para hacerlo más rápido. Si hubiese hecho el estilo que yo hacía antes, que era más detallado, más concentrado, pues lo puedo hacer, pero me tardo más. Y ya para cuando voy a mitad de la historia, me canso de la historia, me aburro de la historia y no la quiero terminar. Por eso fue que adopté ese estilo. Entonces ya como tú dices, como mi estilo es bien sencillo, pues yo lo contrarresto, lo balanceo con las historias. Yo trato de hacer mis historias, aunque sean de comedia, con un poco de mensaje, con un doble sentido, con algo más allá, que cuando la gente por encima la ve, esto es un muñequito bien cómico, pero la historia tiene un poco más de profundidad y ahí lo balanceo. En el caso de WebEx, vemos otro estilo completamente diferente, un estilo que según yo percibo trabajas mucho más en las herramientas digitales y utilizas mucho, no sé si sería correcto llamarle collage, no sé si aplicaría, o sea, veo que a veces utilizas texturas de imágenes y cosas que ya están hechas, pero lo trabajas como una especie de trasfondo de cosas o le das texturas. Por ejemplo, hay un villano que es como una mujer vegetal, donde vi que las piernas de ella tienen la textura de las venas de una hoja. O sea, que estéticamente están diferentes, funciona. Háblame un poco de cómo fue que tú empezaste a dibujar, cómo tú desarrollas ese talento y qué herramientas utilizas para hacer estos trabajos. Pues yo llevo 21 años en el diseño gráfico. Desde pequeño pues estaba, ¿sabes? En kinder pues ya tú sabes, todo el mundo dibujaba cuadritos y ya yo estaba dibujando muñequitos. Y nada, lo mío fue natural, yo aprendí natural. Me ayudó mi papá sabía dibujar un poquito, mi tío es artesano también, ¿sabes? Él me dio un par de detallitos y mi otro tío también dibuja, y me iban guiando. Como a los 90, en el 91 empiezo a trabajar en una compañía de diseño, ahí pues empiezo a relacionarme con las computadoras. Claro, yo antes pues dibujaba con Magic Marker, Airbrush, pinceles, acrílico, todo ese tipo de cosas. Las dominaba, el graffiti. Entonces pues en el 91 pues empiezo a desarrollarme como artista gráfico y empiezo pues a evolucionar el dibujo con la computadora. Nada, para resumir, el estilo de dibujo que yo adopto en Yuki es más o menos como Joel, que él estaba buscando una forma de agilizar su diseño, su dibujo. Pues ¿qué pasa? Yo, si se ponen a ver los primeros Yuki, cuando yo empiezo en estos cómics, se van a fijar que yo empiezo a hacer a Yuki con con Sharpie. Empiezo con Sharpie del bien finito. Claro, yo digo, mira, yo no soy el más duro en Sharpie. O sea, yo sí puedo dibujar, pero a veces las líneas me quedan media visoriocas. Entonces, pues yo lo que hago es que ahora, en los últimos Yuki, pues ahora pues me fui con todo digital. O sea, dije, no, mira, yo quiero que mis líneas me queden sharp, pues uso Illustrator, uso Photoshop. Entonces, ¿qué pasa? Para pintarlo, que esa técnica que tuviste, pues para no tener que pintar toda la muñeca, yo lo que hice fue que conseguí una foto y la puse y ahí pues le di una sombra, ¿entiendes? No tengo que matarme pintando, solamente es algo que tú estás viendo detrás de una mascarilla, ¿entiendes? Entonces pues es una forma de avanzar y de agilizar. Por ejemplo, yo no me voy a poner a dibujar una ciudad completa. Claro, busco una fotografía en los iStock, que yo tengo puesta en iStock, busco más o menos la que sea y ahí la voy trabajando digitalmente. Por ejemplo, la voy
cojo un cantito de la ciudad y la voy repitiendo y la voy emparejando toda. Busco, no voy a dibujar un cielo, hay miles de cielos, cojo un cielo y lo pongo atrás y le doy la técnica. Entonces es como que una forma de agilizar. Entonces lo único que pinto solamente son pues a Yuki. Si se notan, pues ella no tiene textura, ella solamente ella es pintada a mano, igual que los otros personajes. Por ejemplo, es una cosa de movernos y de agilizar el proceso del cómic, que gracias a la computadora pues nos ha ayudado un montón. Aparte de que, pues, si se fijan en los cómics, el salirnos de la forma tradicional del cómic, y si se fijan los primeros logos del Jíbaro Samurai, pues van a ver que no es igual que estaba buscando como que un sello más gráfico, por eso es que cuando yo entro pues le doy un poco más de algo más gráfico, tú sabes, jugar con letras, que pues los caballeros aquí pues las usaban a mano, que no está mal, ¿sabes? Pero que para el nuevo público pues creo que se vería mejor un poquito más pues letras más moldeadas, un logo que parezca, porque por este logo es casi está al lado del de Superman. O sea, este logo tú lo pones en cualquier lado y tú sabes que allí está la gente de Jíbaro Samurai. Tú sabes que como que la parte gráfica, cuando yo entro, pues se acopló con esta gente. Ya para ir cerrando, para dar paso a algunas preguntas del público, de forma bien breve, hábleme un poquito del proyecto de Gangrena y un poco lo de Papo Pantera de manera un poquito breve para pasar a las preguntas. No sé quién quiera. Gangrena es este cómic que es basado en este luchador real. Es un luchador que me contacta por Facebook por lo de los cómics y me contacta por lo de los cómics porque yo vivo en el pueblo de él casualmente. Él me contacta porque él dibuja y estaba interesado en publicar la revista. Y nada, cuadramos con él y la tiramos. Eso es más o menos emulando las revistas de los 80, cuando los luchadores tenían sus propias historias como si fueran superhéroes, y de ahí es que sale lo de Gangrena. Lo de Papo Pantera es un experimento nuevo que se me ocurrió, que es un póster, siempre van a ser póster de una historia ahí mismo, para que la gente que lo desee, que lo adquiera, que lo compre, cuando lo cuelgue en las paredes y la visita llegue, vea un póster y la persona diga, no, mira, es un cómic, léelo. Y es una forma de más directamente que la gente descubra los cómics. La gente ve la pared, ve el póster y cuando viene a ver ya te dice que leyeras un cómic, aunque tú nunca hayas visto un cómic. Esa es la... Exacto, el estilo de Papo Pantera, aparte de la propuesta para que la gente lea, yo me basé, a mí me gusta mucho la cultura de los tatuajes, en los diseños antiguos de los stencils y los metí en la historia mezclado con el estilo mío. Y esa va a ser la estética de Papo Pantera. ¿Tú podrías hacerme este tatuaje completo, el póster completo en la espalda? ¿No? Ok. Bien, vamos a pasar a algunas preguntas o comentarios para ir cerrando, ya que pues me han indicado que tenemos un poquito el tiempo limitado. Diga. Sí, si quiere acérquese para que todo el mundo escuche su pregunta. Yo quería hacer una pregunta. Me pareció curioso lo de que usted dijo del español, de que tenemos vergüenza de hablar español. Yo viví en Estados Unidos 20 años y de verdad que es una pena que en Puerto Rico no aprovechemos el gran mercado hispano que hay en Estados Unidos. Yo leí un artículo de que ese mercado, solamente los hispanos y su poder de compra, es más grande que aún los compradores en China, los consumidores chinos. Es un mercado enorme y nosotros tenemos la ventaja de que tenemos esta relación con Estados Unidos y no la aprovechamos y aprendemos cómo hablan los mexicanos que viven en Estados Unidos, cómo hablan los guatemaltecos, los cubanos, y usamos eso para promocionar nuestros productos. O sea, nosotros no tenemos que tener vergüenza de cómo hablamos, y el español es una herramienta para ser bilingüe y mercadearnos en el mercado hispano que habla español en Estados Unidos. Las empresas americanas se han dado cuenta del poder, y los políticos americanos, del poder de ese mercado, y nosotros desgraciadamente estamos atrás y no vemos el potencial de ese mercado.
Yo le agradezco, ¿verdad?, su aportación, definitivamente estoy de acuerdo. Ya saben, ¿verdad?, artistas de cómics, pues a adaptar ese concepto. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? A ver, Franchi. Mi pregunta va dirigida a Gelo. Gelo, yo lo conozco hace tiempito. ¿Cómo sentiste la transición? Porque vi que estabas mencionando que estabas tratando de abrirte un poquito más al ambiente digital. ¿Cómo has encontrado la transición de dejar tu cómic en manos de estos dos? Que, por ejemplo, Wewex y Joel, que dominan más la tecnología digital. Pero ¿cómo te sientes? ¿Fue algo cómodo para ti al principio o has tenido algo de resistencia? Fíjate, para nada, al contrario. Yo me siento súper bien. No, de verdad, me siento súper. Tú sabes. Lo que porque está. Ahora estás soltando. ¿Viste unos trabajitos? Por eso, estás soltando más. ¿Viste? Antes eras más consciente de Sí. tu trabajo. Estaba como medio reacio con la cuestión. Sí. Inclusive el lettering, todo lo que tú hacías era todo orgánico. Todo a mano, sí. Todo a mano. Y eras bien resistente a eso, a que, tú sabes, ni siquiera las letras. Ahora he visto que has soltado un poquito, has delegado un poco. Sí. Fue fácil, ¿no? Sí, fue fácil, que sí. te has hecho fácil. Agiliza más el proceso, tú sabes. Antes era, bueno, tú sabes cómo era, todo, el lettering completo lo hacía yo a mano y eso, y de verdad a veces, y con el trabajito que yo tengo que es tan chévere, Ahora, trabajando de noche, tú pero yo sabes. te digo una cosa, aunque todo lo hacías a mano, me voy a poner a mí mismo, yo que trabajo en el ambiente digital, no trabajo tan rápido como tú trabajas manualmente, así que Yo digo que es cuestión de creo que también por ejemplo, mira, Wewex es una persona que tú sabes que, mano, tú lo pones con el tablet ese y este hombre hace unas loqueras en 2x3, tú sabes. Joel y yo, pues, Joel domina más que yo la cuestión digital, pero Joel lo manual también es bastante rápido. Tú sabes, que yo digo que, yo humildemente digo que yo soy bastante rápido dibujando, tú sabes. Tú me dices, no me gusta esa ilustración, hazla de nuevo, pues yo la hago de nuevo, tú sabes. Yo no estoy, ay, otra vez, tú sabes. Pero sí, es cuestión de irme adaptando poco a poco con la cuestión digital y eso. Bueno, que acuérdate, perro viejo, tú, para enseñarle trucos está difícil. De los 40, ¿verdad? Perro de los 40. Casi 50. Sí, al parecer, ¿verdad? Todo se trata de encontrar unas herramientas con las cuales te sientas cómodo y puedas manifestar tu arte de forma efectiva, porque fíjense que acá hay un factor de tiempo, ¿verdad? De poder publicar con una frecuencia específica. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? A ver, Tico. Nada, básicamente mi comentario es referente pues, más o menos a lo que dijo el señor sobre el idioma. Encuentro que ellos son uno de los pocos grupos o personas que hacen cómics que realmente hacen los cómics pues para lo que son, para la gente de aquí, porque nosotros vivimos en Puerto Rico. Y antes de pensar en cualquier tipo de expansión, pues yo creo firmemente en que hay que pues, abarcar el mercado local, el de nosotros primero. Y creo, yo soy una persona pues firme y fielmente creyente en que los cómics de aquí pues, se tienen que hacer en español. El que lo haga en otro idioma yo se lo respeto, pero creo que es un gran error pensar que la gente que compra cómics americanos, porque los cómics americanos en inglés, van a comprar los cómics de nosotros porque los hagamos en inglés. Concuerdo con Joel, los cómics americanos tienen su mercado, nosotros tenemos que explorar y buscar una manera donde lo que nosotros hagamos aquí pues tenga un estilo propio, lo cual admiro mucho pues el estilo de Gelo. Encuentro pues que es un estilo pues bastante refrescante y ese estilo de grabado pues me gusta, pero en torno al comentario que quería decir era pues básicamente lo del español. Utilizar así pues la jerga que nosotros utilizamos pues es magnífico, pero encuentro que el español es el que se tiene que seguir utilizando, aparte de que un cómic que sea de un jíbaro en inglés pues, sería como que bien contradictorio. Y otra cosa, lo cual también yo he pecado, porque todos nosotros pues cometemos errores. Algo que me gusta es, y otra cosa que hacemos mucho aquí, es que el cómic es en español, pero el título lo hacemos en inglés. Y una de las cosas que me gusta es que el cómic es en español y el título es en español. Y como dijo alguien anteriormente,
Si nosotros tenemos que chuparnos las novelas colombianas, las coreanas, nosotros tenemos que adaptarnos a personas que son de otro país y las acogemos con respeto y orgullo, pues mira, no podemos perder nuestra identidad. Y si nosotros hablamos así, si nosotros somos así, pues así somos. Dicho sea de paso, depende también del público al cual te quieras dirigir, porque a veces queremos utilizar un español bien redactado. Por en el caso de Franchi, la tirilla que hace para el periódico debe ser un español bien redactado, que verdad, quizás quitar algún tipo de cosas que puedan prestarse para lo vulgar, etcétera, pero acá pues también el público es adulto, ¿no? Que ahí hay una libertad para hacer eso también. Miguel, ¿querías añadir algo? Nosotros en una ocasión una persona se nos acercó y nos dijo eso, que por qué no traducíamos el jíbaro en inglés. Y yo le dije, ¿y cómo le vamos a poner? Hick Samurai, tú sabes, o Hillbilly Samurai, o Cajun Samurai, tú sabes. ¿Y cómo tú traduces el estilo de hablar de nosotros al inglés? Tú sabes, me di en la chola, ¿cómo tú vas a poner eso? Es que no va a caer, no, señores, en español es que es, fíjate. En español es que, muy bien. En español es que. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? A ver, Emilio. Mi pregunta es para el caballero Miguel Sanjuro. Mi pregunta es, ¿considera usted que Goyo Gotay lo ha hecho a usted evolucionar como artista en todos estos años desde su creación hasta el presente? ¿Considera usted que ha evolucionado gracias a Goyo? Como artista nada más, no, como ser humano. Ha hecho un mejor ser humano ese personaje. No, de verdad, a mí el Jíbaro Samurai me ha traído mucha alegría de verdad, mi vida. Yo me siento muy bien. Y eso es lo más importante, de verdad. Yo me siento súper cómodo con ese personaje. Y tú sabes, ver la gente cuando ven el cómic y se lo llevan y se van bien contentos, eso es una satisfacción bien grande, tú sabes. Para uno como artista, los muchachos, tú sabes, todo. Sí, soy un mejor ser humano, amigo. ¿Alguien tiene una pregunta o comentario? ¿Alguien más? Si no hay más nadie que hacer Ok, Franchi. Que quería hacer otro comentario porque veo que mucha gente lo han hecho. Esta va dirigida más a Wewex. Para los que no conocen a Wewex es una persona que lleva mucho tiempo en el campo de las artes gráficas. Yo lo conozco a él desde los tiempos de Max Station. Y inclusive respeto mucho su trabajo. Él es un trabajo en su trabajo de publicidad y en sus cursos él es maestro de Photoshop y todas esas cosas. Pero lo que quería decir es que has mantenido, felicitarte porque has mantenido dentro de lo que es el cómic una identidad propia. Y me explico, muchas veces hay que entender que el cómic es un elemento que es externo, no es puertorriqueño como tal, y de hecho los que decidimos hacer cómic lo hacemos inspirado en trabajos del exterior. Muy rara vez podemos ver a alguien que se inspire en algo que sea local para hacer un cómic, ¿no? O sea, nos inspiramos de elementos exteriores. Sin embargo, noto que tú mantienes una identidad bien propia, porque yo conozco tu estilo de hace tiempo, mantienes tu identidad bien propia dentro del trabajo y a la misma vez se nota que la gente lo está recibiendo. Así que yo te quiero felicitar por eso. Has mantenido identidad, no has querido copiar, y sería bueno que muchos de nosotros los artistas de cómic que estamos empezando o los que ya estamos en el paso, mantengamos esa misma visión de tratar de aportar algo nuevo al medio en vez de buscar imitar o algo. Y yo creo que desde que yo estaba con los muchachos y desde que ellos han seguido, no han diluido eso. ¿Sabes? El Jíbaro Samurai se ha mantenido como un personaje que se ha mantenido firme en lo que es, ¿sabes? Un jíbaro de Puerto Rico, que a mí me hace recordar, a mí no me hace recordar ningún personaje de jíbaro ni nada, a mí me hace recordar hasta un personaje local, de Pepito. Pepito no pierde en los cuentos, ¿sabes? Pepito es el personaje y el Jíbaro Samurai me hace recordar ese personaje. Yo lo quiero felicitar por eso.
Es un personaje que se ha mantenido siempre como tiene que ser sin diluir. Kudos, Webers, kudos. Mira, es un reto bien fuerte porque, por ejemplo, cuando yo estoy pintando las páginas de Gelo, que ya tuviste que él no deja ningún ladito, nada, o sea, yo me tengo que adaptar a ese estilo de Gelo y no, ¿sabes? No puedo, cuando estoy haciendo el mío, no, esto es... Lo que te quiero decir es que cuando estoy haciendo la de él, tengo que pensar que no puedo hacer lo mismo en la mía, ¿entiendes? ¿Sabes? Que tengo que dividirme en dos. Exacto. Y Wex dibuja las de Wex. Pero yo creo que la mezcolanza de esto, del estilo mío, es pues todo aquello de que hice de chamaquito, todas las paredes que dañé en Carolina grafiteando, la evolución del diseño gráfico y la brega del acrílico, toda esa mezcolanza, pues yo la transmito siempre en la computadora, y de verdad el grafiti a mí me dio, ¿sabes? De verdad, eso a mí me ayudó para evolucionar en mi diseño. Y mano, gracias, brother. De verdad que cada vez que hago ese cómic, de verdad es sentirse libre. Igual que todo, es refrescante. Y a tono con esa línea, si quieren seguir viendo los estilos y las aportaciones de los artistas locales para con el medio del cómic, les invito a que pasen al Festival de la Palabra del 4 al 7 de octubre en el Museo de Arte de Puerto Rico. En el piso 1 vamos a tener el Pabellón de la Tinta, que es una exhibición de una muestra, ¿verdad?, de la historia rica e inmensa que hay de los cómics puertorriqueños. Vamos a tener una exhibición que va a estar los 4 días, y vamos a tener un ciclo de conversatorios como estos, donde vamos a empezar a discutir sobre otros temas que son muchísimos. Hay mucho de qué hablar en cuanto al cómic puertorriqueño, y ya se fijan que del cómic puertorriqueño llegamos a temas muy pertinentes de nuestra historia, de nuestra identidad, de la sociedad, que para eso es que hacemos este tipo de espacios. Los cómics, quería dar una última nota antes de terminar porque se nos ha acabado el tiempo. Los cómics de Jíbaro Samurai, ellos han publicado más de 10 títulos desde 2007 y todos se han agotado. Los que tienen aquí, pues milagro que los tengan y que les sobren. El más reciente es este que está acá, el de El origen del Jíbaro Samurai. Yo quiero agradecer, como siempre, al equipo y los coordinadores del Festival de la Palabra por darnos este espacio de integrar a los artistas de cómics a esta celebración de la palabra, y sobre todo pues darle gracias a ustedes que están aquí con nosotros, y darle gracias a los artistas de Algarro Comics. Vamos a darle un aplauso. Y les invito por favor que pasen a la mesa de Algarro Comics y pues miren, ojeen y compren uno de los cómics, por favor, para que aporten a la causa. Gracias por venir. Buenas tardes.